Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Cooperativo, un programa en el que analizaremos la realidad del sector cooperativo de la mano de sus actores y referentes de las organizaciones que integran este movimiento. Antes, vamos a compartir los avances de esta edición. En el programa de hoy conoceremos la historia del movimiento cooperativo de nuestro país, desde cómo se forjó hasta la actualidad, con el profesor Juan Pablo Martí. Tendremos la palabra de los referentes a nivel gremial y gubernamental. Hablamos de la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que explicará el rol que cumple la institución dentro del movimiento y la realidad de cada sector cooperativo. Además, un mano a mano con Gustavo Bernini, el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, analizando la actualidad y el proceso que ha ido desarrollando desde sus inicios el INACOP, al igual que el servicio que brinda hoy al movimiento. En nuestro espacio informativo Noticop, las principales noticias de Uruguay y del exterior. Todo esto y mucho más hoy en Mundo Cooperativo. Hoy, 1 de julio, se conmemora el Día Internacional de las Cooperativas. Para entender la situación actual que vive el movimiento, es necesario conocer su historia. Por eso, preparamos un informe especial junto al profesor de Historia especializado en la temática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Juan Pablo Martí, desde sus inicios allá hacia fines del siglo XIX, con la llegada a Uruguay de inmigrantes hasta nuestros días. El movimiento cooperativo uruguayo está conformado por diferentes ramas: crédito, trabajo, agrarias, vivienda y de consumo. Tienen distintas historias, si bien hay un hecho común a todas, y es que hay un grupo de personas que frente a necesidades comunes se juntan y cooperan para dar respuestas a sus necesidades. Hay diversas trayectorias que tienen que ver con esas vertientes. El movimiento cooperativo en nuestro país comenzó a fines del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes italianos y españoles, entre otros. Podríamos encontrar una primera etapa que va desde ese surgimiento a fines del siglo XIX hasta los años 1930, 1940. Acá en el Uruguay se da una cosa bastante particular. Las primeras experiencias cooperativas están ligadas a experiencias relacionadas con los inmigrantes, con inmigrantes italianos, con inmigrantes españoles, con inmigrantes franceses, que para dar respuesta a las necesidades lo que hacen es establecer organizaciones. Algunas de las organizaciones son, por ejemplo, las mutualistas, otras organizaciones son los sindicatos y otras de las organizaciones son las cooperativas. Las cooperativas es una manera de dar respuestas a las necesidades de esos inmigrantes pobres, trabajadores, que tenían un cúmulo de necesidades y que lo que buscan es dar respuesta a todas esas necesidades. Hay también otra vertiente, también de fines del siglo XIX y con la influencia de la Iglesia Católica a nivel mundial, que tiene que ver con cooperativas que son promovidas desde la Iglesia Católica, un poco con la idea de dar respuesta a los problemas más acuciantes de la sociedad. Esta etapa es una etapa en la cual las cooperativas aparecen, pero no tienen ningún marco legislativo, no tienen ninguna reglamentación, ninguna normativa que las ampare. Es más, las cooperativas se forman y tienen que adoptar figuras como la de sociedad anónima para poder existir. El Estado uruguayo y la gran mayoría de los estados latinoamericanos no es hasta bien entrado la década de 1930 que reconoce las cooperativas. Según explicó el profesor de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Pablo Martí, la primera legislación sobre cooperativas, que calificó como un hecho bastante particular, es la creación de la primera cooperativa, que es Conaprole, en 1935, algo que sorprendió a nivel mundial, porque fue el Estado quien creó la primera organización de estas características. El docente señaló que no fue hasta 1941 que se creó una normativa sobre las cooperativas agrarias, prácticamente 100 años después de la primera experiencia en otras partes del mundo. En Uruguay se reconoce a las sociedades cooperativas en 1946. De allí es que surgen las diversas vertientes del movimiento y con la cual comienza una nueva etapa. Martí explicó que desde ese entonces el Estado va a ir modificando la legislación y va a promocionar a las cooperativas. O sea, se pasa de un no reconocimiento estatal a
un reconocimiento con legislación e incluso con promoción por parte del Estado. Ya en la década de los 70, con la dictadura militar y el cambio en las orientaciones de la política económica, las cooperativas dejan de ser prioridad para el gobierno y se pasa a una época de persecución de muchos cooperativistas vinculada a los movimientos sociales de ese periodo. Martí señaló que, sin embargo, el Estado creó cooperativas durante esos años para solucionar sus propios problemas. Por ejemplo, en 1976 se crean cooperativas en el transporte capitalino, en el transporte de Montevideo. Se desmunicipaliza el transporte y se crean unas cooperativas de transporte que duraron hasta el año pasado. La década del 70 por eso entonces tiene como esa cosa ambigua, ¿no? Donde por un lado se puede decir que se persiguen a los dirigentes y por otro lado también lo que hay es la utilización por parte del Estado de las cooperativas para llevar adelante algunas políticas. Podríamos decir que desde fines de la dictadura, allá por 1985, hay como un renacer cooperativo, la conformación de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas en 1988, pero de todas maneras el cooperativismo no aparece en la agenda de las políticas públicas como algo importante. El docente explicó que no es hasta la crisis de fin de siglo y sobre todo en 2002 que se da una nueva oleada de surgimiento de cooperativas y cambios en la legislación cooperativa. Si vos te fijás, la crisis del 2002 va a ponernos en un escenario parecido a lo que eran aquellos inmigrantes que habían venido al Uruguay a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, en el cual los trabajadores no tenían cómo dar respuesta a sus necesidades, no tenían los medios y bueno, las cooperativas aparecen como una solución. Es el caso más típico, por ejemplo, de las empresas recuperadas por los trabajadores. Ante la quiebra de una empresa, ante el fracaso de la empresa gestionada de manera capitalista, aparecen trabajadores que se entusiasman y dicen, bueno, esta es una manera de no perder nuestra fuente de trabajo. Con muchas experiencias muy interesantes, muy exitosas y otras experiencias que lamentablemente han fracasado y han fracasado también estrepitosamente. Pero yo podría decir que a partir de la crisis de 2002 y también a partir del cambio de gobierno en el 2005 hay como un renacer de las políticas públicas enfocadas hacia el cooperativismo. Es recién en 2008 que se aprueba la Ley General de Cooperativas, la 18.407, y se crea el Instituto Nacional de Cooperativismo. Pero entonces podríamos decir que a lo largo de más de un siglo de cooperativismo en el Uruguay, hay como distintas etapas y esas etapas muchas veces tienen que ver con lo que ha sido la postura del Estado hacia las cooperativas y cómo los cooperativistas se han ido organizando para dar respuesta a sus propios problemas. Yo creo que el cooperativismo está en una coyuntura que podríamos calificar de oportunidad histórica. Como te decía, en los últimos 10 años las oportunidades que se le han abierto al movimiento cooperativo son enormes. Y creo que en esto no es una cuestión de un solo partido, un solo gobierno, sino que esto tiene que ver con el reconocimiento por parte de distintos actores políticos de cómo el cooperativismo es una herramienta adecuada para dar respuesta a una cantidad de cosas. Es tiempo de compartir la primera pausa y al regreso el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo y la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas analizan la realidad del sector. Ya volvemos. Por fin llegó el aguinaldo y no te alcanza ni para empezar con lo que tenías pensado. Tranquilo, en Fuserep tenemos una solución a tu medida. Llévate 50.000 pesos en 24 cuotas. Llámanos al 1974 o ingresá en fuserep.com.uy. Fuserep, ahorrás, creces. Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Como desde hace casi 30 años y con más de 1 millón de cooperativistas, forjando el Uruguay sostenible. En Caxon somos una cooperativa de ahorro y crédito de capitalización que funciona de acuerdo a valores y principios cooperativos. La cooperativa es miembro fundador de la Red Confiar y de CUCAC, integrando hoy sus órganos directrices. Nuestra misión es lograr niveles de excelencia en gestión operativa
y servicios financieros con el fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad en general.